Amigos oyentes, televidentes, internautas, hermanos migrantes, ¿cómo están ustedes? Esto es Un Café con JJ por Ecuador TV. Hoy está con nosotros el economista Alberto Acosta Burneo. Él es analista económico y político, también es editor de la acreditada revista Análisis Semanal y columnista de la revista Vistazo. Gracias, Alberto, por estar con nosotros. Y quisiéramos comenzar con el tema del día, de la semana y del mes, ¿no? Terminó el paro, pero ¿cuál es la lección que nos deja ese paro? ¿Qué pasó con la CONAIE? ¿Dónde estuvieron los aciertos y errores? ¿Cómo podemos resumir el paro? Bueno, este paro nos demostró algunos temas importantes. Primero, que la CONAIE por sí sola no puede paralizar al país. Se pensaba que por lo que sucedió en 2019 y 2022, la CONAIE iba a poder poner al gobierno de turno de rodillas. Y no es así. Primero, que el gobierno hizo las cosas de una manera muy astuta, tiene un olfato político muy afinado. ¿Qué es lo que hizo? Hizo lo mismo que Lenín Moreno, pero cambió el orden de los factores. Al revés. Empezó negociando compensaciones, algo que Lenín Moreno nunca hizo. Era el tercer paso de Lenín Moreno y él dijo, vamos a negociar compensaciones, y nunca se concretaron. El gobierno Noboa empieza negociando compensaciones a los transportistas. El viernes anuncia la eliminación del subsidio. El lunes la plata estaba en la cuenta de los primeros transportistas. Eso marcó la diferencia. No entraron al paro ni taxistas ni transportes. Y entonces, ¿quién entra? Entra la CONAIE de manera reactiva, sin organización, solos y divididos internamente. Entonces, lo que quedó como enseñanza es que la CONAIE por sí sola no puede repetir lo que vivimos, y además que se desgastó de manera significativa frente a toda la población, a la población mestiza, que vio en la violencia y en el secuestro de toda una provincia unos excesos intolerables. No querían eso para Quito, no querían para ninguna ciudad del país, y eso terminó desgastando mucho más a la CONAIE. Claro, ese encapsulamiento entonces fue fundamental para, además, aislar Cotopaxi, porque cuando el gobierno se traslada a la Tacunga, aísla Cotopaxi del paro. Esa fue otra medida genial del gobierno. Salir de Quito ya no hizo que los manifestantes busquen entrar a Quito, porque hubiese sido muy distinto el resultado si es que el gobierno se mantenía en Quito y todo el combate era para bloquear a Quito. En este paro, cuando el gobierno sale, los manifestantes se descolocan, tratan de enfocarse en otras zonas aisladas, más alejadas. Además que el gobierno, de una manera muy valiente, el presidente fue precisamente a los puntos de mayor conflictividad. Ahí estaba el presidente. En lugar de estar encerrado en Carondelet, muerto de miedo, fue un presidente que fue a visitar territorio. Eso descolocó también a los manifestantes. Entonces, al final del día, lo que terminamos viendo es que lo que se decía que era un paro nacional, nunca fue un paro nacional. No fue un paro cantonal, un paro local, muy violento, tremendamente violento, eso sí hay que decirlo, muy destructivo a nivel local, pero muy poco destructivo a nivel nacional, porque la producción petrolera nunca se detuvo, a diferencia de paros anteriores. Las exportaciones continuaron, a diferencia de paros anteriores. Los grandes centros de producción siguieron funcionando. Y por eso es que el resultado, si bien es muy destructivo a nivel de las provincias, Imbabura, por ejemplo, una provincia azotada por este paro, pero si vemos las cifras nacionales, el impacto del paro va a ser reducido y no va a detener el crecimiento económico que estamos viviendo en este momento. Claro, bueno, y no sé si coincidamos, Alberto, pero se desbarata el mito de que la CONAIE quita presidentes, más que pone, quita. Coincido totalmente. No es la CONAIE, y lo que vivimos en 2019 y en 2022 no fue la CONAIE. Fue una población que en su conjunto apoyaba una manifestación, un apoyo masivo. Participaron transportistas, taxistas. La CONAIE no detiene el país por sí sola. Y eso es la gran enseñanza que tiene que sacar aquí. No solamente que hay un tema de debilidad interna, y sí, líderes tal vez que no tienen, dentro de la CONAIE, que no tienen el arrastre que pudo haber tenido Leonidas Issa. Pero además de eso es que entrar a un paro sin planificación, sin apoyos, solos, era simplemente un suicidio político, y es lo que ha demostrado. La CONAIE viene de caída desde la elección presidencial, donde Leonidas Issa sacó un pésimo resultado, y continúa ese descenso con este nuevo intento de poner de rodillas a un gobierno que no le funcionó y que al final del día terminó debilitando aún más a esa institución. ¿Y usted también cree, Alberto, que había alguna suerte de financiamientos opacos atrás del paro? Muy probablemente que sí. Las zonas que está del paro, Imbabura precisamente, es donde se encuentra, por ejemplo, la minería ilegal de una manera muy fuerte, en Buenos Aires, y es seguro que estos grupos tampoco querían permitir
acabar con sus negocios. Entonces es muy probable que haya habido ese financiamiento. Un paro cuesta muchísimo dinero, movilizar a la gente cuesta mucho. Y ahí también el gobierno actuó con mucha rapidez, congelando las cuentas de dirigentes indígenas para evitar ese financiamiento, porque no es un secreto, se conoce que hay fondos, inclusive de organismos internacionales, de ONGs, que financian la participación política, entre comillas, pero que esos fondos realmente se desvían a algo que no es participación política adecuada o democrática, que es la violencia. Pero es un desvío de fondos que se termina haciendo cuando lo que realmente busca es una participación en la democracia. Que este tipo de discusiones tienen que darse, pero tienen que darse a nivel político, a nivel de la Asamblea Nacional, a nivel de los espacios políticos que existen en una nación democrática como el Ecuador. Alberto, ¿qué se puede hacer para que se recupere la provincia de Imbabura? Porque ciertamente es verdad, el daño fuerte, estimado en 50 millones, en eso se tendrán que poner de acuerdo los economistas básicamente. 50 millones de dólares, ¿cómo se puede recuperar la economía tan deprimida de Imbabura? Y no solo la economía, también de la mano de la confianza, que la gente vuelva a abrir con tranquilidad sus locales, que salga a consumir el ciudadano. Ese es el mayor daño que se hizo a la provincia, no es el daño físico. Sí hubo una destrucción de propiedad, de carreteras, etcétera, pero el mayor daño es moral, un daño a la confianza, que eso es lo que terminaron haciendo una provincia que depende mucho del turismo, y el turismo lo que busca es ser acogido, sentir que va a un lugar porque es bienvenido, es tratado de manera amable. Y lo que se vivió en este mes, el nivel de violencia que se vivió en este mes, deja en la retina y en la memoria de los ciudadanos una imagen realmente de miedo, de la capacidad de odio interracial que existía, que realmente genera preocupación. Entonces yo creo que la manera de ayudar a esa provincia a salir adelante es a través de una campaña cívica de amabilidad, de respeto, que tiene que nacer de la misma provincia. Esto no es algo que el gobierno puede apoyar, lo que sea, pero es algo que tiene que ser de las fuerzas cívicas locales. Tienen que hacer una campaña para demostrar que esta provincia es amigable con el resto de ciudadanos, es acogedora, quiere recibir a la gente, da la bienvenida a la gente y es pacífica. Claro, no, y también eso lo agrego por mi cuenta, los alcaldes y el prefecto tienen que sacarse la ropa de sus partidos, el color de sus partidos y empezar a trabajar ya por la recuperación de Imbabura, ¿no? Definitivamente aquí es lamentable que sean disputas por el lado político haciendo daño a los intereses de sus mismos ciudadanos. Lo que vivimos ahora, los que hace daño es a esa provincia, una provincia que tiene tanto potencial, que es tan bella, que tiene tanto potencial turístico, turismo de naturaleza, turismo cultural, las mismas comunidades que pueden mejorar su nivel de vida significativamente a través del turismo comunitario. Pero tiene que cambiar totalmente el enfoque y van a tener que nuevamente construir desde cero esa confianza, porque la confianza toma años construir y toma minutos destruir. Y eso es lo que pasó. Ahora, ¿ese 8% del IVA ayuda? Definitivamente ayuda, no creo que sea suficiente, es positivo, tiene que venir acompañado de este tipo de campañas cívicas, de concientización y de demostrar que es una provincia abierta. Deberían hacer también ciertos ferias, foros, eventos culturales para invitar a la población a que vean que es una provincia acogedora. Ese es el gran desafío que tiene a futuro esa provincia. Sí, porque Imbabura siempre fue una provincia amable, cordial, de gente muy hospitalaria, ¿no? A mí me chocó el hecho de que durante 31 días la hayan tenido secuestrada y con esos niveles de violencia. Exactamente, era una provincia tradicionalmente conocida por ser un lugar de acogida para los turistas del norte, turistas colombianos y para turistas extranjeros de otros países y para el turista quiteño. Muchas personas en Quito lo que iban, incluso algunos han comprado ciertas propiedades para poder ir y pasar, tener como su lugar de descanso. Porque esta provincia era una provincia, definitivamente una provincia amable. Por eso es que creo que el daño moral que han hecho es muy grande y van a tener que trabajar nuevamente en construir esa imagen y tratar de solucionar los problemas. Y creo que parte de la solución de los problemas de fondo pasa por el lado de la educación. Hay que mejorar esa educación intercultural, hay que darles mejores herramientas a través de la educación intercultural para que las jóvenes de las sociedades indígenas puedan integrarse y beneficiarse de la sociedad moderna. Es necesario que ellos participen. El turismo comunitario es una gran alternativa para integrarse y muchas otras actividades en donde puedan ver el beneficio de una convivencia pacífica
porque eso al final del día mejora el nivel de vida de todos, empezando por esas mismas comunidades. Claro, y redondearía la idea, Alberto, porque a donde no llega el Estado llegan las economías irregulares. Exactamente. A ocupar esos espacios. Y ese es el gran problema de este momento, donde no llega el Estado y además donde la sociedad civil lo permite, no se ha organizado, una sociedad civil débil. Y yo creo que por eso es que la recuperación realmente de Imbabura tiene que nacer de la sociedad civil. Claro que sí. De los grupos locales y de las mismas comunidades. Tienen que dar un giro y decir, bueno, nos hemos equivocado, reconocer el error y enfocarse en cómo vamos a hacer que esto vuelva a ser atractivo para el turismo, para hacer negocios, para que vengan más personas. Y eso es lo que va a permitir mejorar el nivel de vida, que es lo que están buscando. Al final del día es lo que se busca. Con violencia, con secuestrando una provincia, no se mejora el nivel de vida. Con ese tipo de estrategias todos pierden. Claro que sí. Tómese el sorbo de café mientras le formulo la siguiente pregunta. Y quiero que me explique cómo es posible... bueno, yo sí lo creo, por supuesto, pero ¿cómo entender, los que no somos economistas, que el diésel va a bajar en los próximos 2 meses? ¿Es posible y cómo? Es totalmente posible y además eso es lo que se prevé en los precios internacionales, porque estamos frente a un nivel de precios del petróleo muy bajo. Estos últimos días algo se ha recuperado por las medidas que está tomando Estados Unidos contra Rusia, pero de manera generalizada más bien estamos en una etapa de abundancia de petróleo a nivel global. Entonces, en diciembre, que debía empezar ya a funcionar la banda de precios, se permite una variación en el precio del diésel. Ya vimos cómo cuando en septiembre se eleva el precio del diésel, todavía existió un pequeño subsidio de 16 centavos por galón. Claro. Al mes siguiente, el subsidio bajó. El precio del diésel no cambió, pero el subsidio bajó. ¿Por qué? Porque el precio del diésel internacional está cayendo. Claro. El subsidio al mes siguiente fue de 12 centavos por galón. Y ese subsidio va a seguir cayendo hasta que hacia finales de año o probablemente los primeros meses del próximo año se va a transformar en o va a dar la posibilidad de que vaya bajando el precio del diésel, porque el precio del diésel internacional también cae. Bien, gracias. Hacemos la pausa con Alberto Acosta Burneo, analista económico y político, editor de la revista Análisis Semanal y columnista de la revista Vistazo. Regresamos para hablar de la nueva Constitución. ¿Cuáles son los cambios que debe, mejor dicho, qué debe tener la nueva Constitución para permitir, por ejemplo, facilitar y no ser un obstáculo para la inversión de capitales internacionales extranjeros en áreas tan importantes como el petróleo, por ejemplo? Ya regresamos. De regreso en Ecuador TV con el economista Alberto Acosta Burneo, analista económico y político, editor de la revista Análisis Semanal y columnista de la revista Vistazo. Alberto, en este bloque hablemos de la nueva carta política en cuyo camino estamos. Si llega el momento de la nueva constituyente, vía consulta popular, ¿qué es lo que debe reformarse? No reformarse, estoy expresándome mal. ¿Qué debe tener esa nueva constitución para que sea más práctica, más eficiente, menos complicada, menos reglamentaria y que sea más bien una herramienta que facilite, por ejemplo, la inversión? Bueno, primero el punto de partida es que una constitución tiene que contener apenas los principios básicos en los que nos ponemos de acuerdo de la convivencia política. Mientras más pequeña, mejor. Tenemos una constitución en este momento tremendamente extensa, que realmente es un plan de gobierno del socialismo del siglo XXI. No es una constitución que establezca principios básicos. Entonces, la nueva constitución tiene que ser muy concisa, muy corta, principios básicos, que además sirvan para gobiernos de derecha y de izquierda, porque esa es la democracia. No puede ser un plan de gobierno, tiene que ser tan específica de temas generales en las que sí podemos estar de acuerdo. Y el plan de gobierno queda al gobierno de turno. En materia económica, ¿qué debe tener? Algo que nos podemos poner de acuerdo y que hay que entender. La base del crecimiento económico es la inversión. Inversión productiva. Claro. Ese es el motor del crecimiento económico. La inversión productiva es la que permite que haya más rentas para el Estado, para que el Estado pueda invertir. Pero el motor no es la inversión pública. El motor está en la generación inicial de riqueza que permite que como consecuencia pueda haber más inversión pública, etc. Entonces, la nueva Constitución tiene que tener algunos principios económicos básicos pero muy fuertes. Libertad de empresa y emprendimiento. Que el Estado no pueda limitar la libertad de empresa y las decisiones de emprender. Lo que sí pasa ahora. Que sí pasa ahora. Un tema fundamental.
El tema de la seguridad jurídica, tiene que garantizar la seguridad jurídica. A nivel constitucional debemos establecer que los contratos no pueden ser modificados ni por leyes ni por ninguna disposición administrativa. Es decir, los contratos se firman y se respetan. Fundamental para atraer inversión. ¿Y el arbitraje internacional? Es un tercer tema. Necesitamos atraer la inversión, abrirnos a la inversión extranjera. ¿Y eso qué requiere? Por un lado, dar un mismo tratamiento a la inversión nacional y a la extranjera. Mismas condiciones para todos. Claro. Sumados a permitir el arbitraje internacional. Porque lamentablemente queremos que los inversionistas internacionales traigan cientos de millones de dólares y que tengan que confiar en una justicia en que los gobiernos le meten la mano cada que pueden y que además nos cuentan alegremente que le han metido la mano. Es una justicia en la que ni nosotros los ecuatorianos creemos. Entonces, si queremos atraer capitales, tenemos que tener esa posibilidad de tener un tercero imparcial para que pueda dirimir cualquier discrepancia que exista. Ahora, ¿y qué hacemos con las llamadas áreas estratégicas? ¿Ese concepto debe desaparecer? ¿Debe modularse? ¿Qué cosa? Ese es un cuarto tema fundamental. La Constitución tiene que garantizar la competencia. No puede haber privilegios para nadie. Y eso incluye... Ni para el Estado. Ni para el Estado. Incluye acabar los privilegios que tienen esos monopolios estatales, que son la causa de muchísimos de los problemas que tenemos en la actualidad. Alrededor de la cuarta parte del PIB nacional es un monopolio estatal. Claro. Es una constitución estatista lo que tenemos en la actualidad. Estamos hablando de telecomunicaciones, de minería, de petróleo, electricidad. ¿Y qué es lo que sucede con estos monopolios? Que todos adolecen de lo mismo, insuficiente inversión. Porque la billetera del Estado es minúscula y siempre lo va a ser. No podemos esperar que el Estado sea el único. Es como pensar que esto es un biplano, un avión con dos motores, pero por constitución hemos decidido que uno de los motores de la inversión privada siempre esté apagado. Claro. No vamos a ir lejos. ¿Y qué nos pasa con los sectores estratégicos? En petróleo hace agua por todos los frentes. Claro, cae la producción por insuficiente inversión. 50-60%. Es que desde la producción está cayendo. El transporte, los oleoductos. En julio se paralizó la exportación de petróleo por el riesgo de la erosión regresiva en el río Coca, porque no se ha hecho la inversión en hacer un nuevo trazado. Y exploración estamos en pañales. Exploración no se ha hecho. Nada, cero, en décadas. No se ha hecho. Por eso es que las reservas petroleras siguen cayendo, pero no y claro, pronto vamos a dejar de ser un país petrolero, pero no porque se haya acabado el petróleo. En la última década hemos perdido 100,000 barriles al día de producción. Sí. Y la Agencia Internacional de Energía tiene un estimado y dice el Ecuador va a perder en los próximos 5 años la cuarta parte de su producción petrolera. 110,000 barriles más que vamos a perder, entre otras cosas. Si es que no cambiamos las reglas del juego. Exactamente. Si todo se mantiene como está, vamos a perder la cuarta parte de la producción. Pronto dejaremos de ser un país petrolero, no porque se acabó el petróleo, sino porque hemos sido incapaces de extraerlo. En electricidad, mientras hubo bonanza petrolera, hubo inversión en nuevas hidroeléctricas. Pero desde 2014 se acabó la bonanza petrolera. Desde 2019 no sube la oferta energética de manera significativa. Y el resultado, apagones masivos. ¿Por qué? Por insuficiente inversión, porque eso es un monopolio estatal donde la inversión privada es tolerada como una excepción, donde no existe mercado, no existe precios de mercado, etc. En telecomunicaciones, la única empresa que tiene acceso a la red 5G es CNT. La única que no tiene ni los recursos ni los clientes para desplegar esa red. Las otras no se les ha permitido. Mientras el mundo ya avanza hacia el 6G, porque 5G ya es de antigüedad. Claro. Nosotros todavía no empezamos el 5G. Nuevamente, el monopolio estatal deteniendo el desarrollo económico. Y en minería llevamos décadas de atraso frente a Perú o frente a Chile, en donde la minería representa alrededor del 10% de su PIB. En el Ecuador todavía no llega al 2%. No, yo he dicho que a propósito de la minería, que siendo nosotros uno de los 2 países del mundo con la definición de plurinacionalidad en la Constitución, Bolivia es el otro, no tenemos casi ninguna inversión en minería y en cambio posiblemente las bases de las exportaciones y de las finanzas bolivianas son la explotación de oro y las reservas de litio. Y es que hay un potencial en este momento, los precios de los minerales están por las nubes. El oro tiene precios récords por la misma guerra comercial internacional. Los bancos centrales están comprando oro de manera masiva y los precios del oro se han ido a las nubes. Y el cobre es el fundamento para la electrificación del mundo. El mundo está yendo hacia la electrificación y para eso se necesita cobre. Y el Ecuador tiene oro y tiene cobre. Claro. Pero lo que no tiene es el entendimiento para poder
extraer ese oro y ese cobre que tenemos en abundancia, estamos sentados frente a una riqueza inimaginable y mientras tanto la población sale a aplaudir que no se produzca oro, que no se produzca cobre, cuando lo que estamos viendo es que el país podría tener unas rentas gigantescas que se pueden transformar en obra pública, porque eso permite financiar obra pública, beneficios para los ciudadanos, puede transformar el nivel de vida del país, porque estamos a las puertas de un nuevo boom. El boom minero puede ser lo que fue el petróleo en los años 70, claro que puede sí. ser la minería en la actualidad. Y ahora sí hay pues tecnología adecuada para no causar daño o causar el mínimo daño posible al entorno, ¿no? Exactamente, es que ese es el problema, que en el Ecuador hay algunos que son más papistas que el Papa y pensemos, por ejemplo, países como Estados Unidos o Canadá, son países en donde la minería ha sido tremendamente relevante y en ninguno de esos países le dijeron no a la minería, no queremos minería. En el caso del petróleo, en Noruega, un gran país petrolero europeo, y a nadie se le ocurrió decir, no, dejen el petróleo bajo tierra, no nos sirve el petróleo, no lo queremos. Y un país que se precia de ser socialista. Y el Ecuador, un país pobre, es el que puede darse los lujos de decir, no me interesa el oro, que se lo lleven, no me interesa que se quede ahí bajo tierra, el petróleo tampoco me interesa, queremos cerrar la producción de petróleo y de minerales. Y eso es parte también de esas contradicciones de este discurso de la CONAIE, que por un lado dicen no minería, pero quieren más inversión pública. No petróleo, pero quieren subsidio a los combustibles fósiles. Claro, es un contrasentido. Son esos contrasentidos que dicen, queremos cuidar la naturaleza, pero queremos que se siga subsidiando combustibles fósiles. Claro. Esos son los temas culturales que tienen que ir cambiando en el país. Así es. Alberto, bueno, este país es tan maravilloso, tan generoso, que hoy a nuestra economía la sostienen las remesas y las exportaciones de productos no tradicionales, parece mentira, teniendo un componente importante que es el petróleo, que hoy día casi no pesa. Minería que la tenemos en un cajón archivada, y bueno, yo no sé qué sería del Ecuador si tuviéramos, quiero convencerme de que realmente las trabas han sido en la Constitución. Si tuviéramos una Constitución facilitadora, ¿no? Exactamente, y yo creo que sí, las trabas están en la Constitución, porque mucho se dice, es que es cuestión del gobierno. No, hay que entender que lo importante no es el gobierno, son las reglas, las instituciones. Y eso podemos aprender del caso peruano. En el Perú la política no funciona. En 10 años han tenido 8 presidentes. Cambia de presidentes cada pocos meses. La política realmente está despedazada en ese país. Y sin embargo, el país sigue creciendo. Las inversiones... 10 años el mismo presidente del Banco Central. 20 años. 20, perdón. Las inversiones siguen llegando, y eso es por una constitución, la de 1993, que puso las bases del crecimiento económico del Perú. Creó un ambiente de seguridad para el inversionista, le dio seguridad jurídica, algo que es muy escaso en la región. Entonces lo que tenemos que entender es que no podemos confiar en ningún gobierno. Los gobernantes, las personas son seres humanos, los gobernantes no son ángeles, y son las reglas del juego las que tienen que mejorar, y no confiarnos en que sea el gobierno el que mejore. No, el que tiene que mejorar son las reglas del juego, claro. Y veremos cómo el juego va a ser mucho mejor con mejores reglas. Alberto, Guyana, que es un paraíso ambiental, hoy está produciendo más de 300.000 barriles de petróleo. ¿Cómo entendemos eso? Y su economía creció, si no me equivoco, por encima del 50%. Exactamente, 50% de crecimiento. Es un país que se está enriqueciendo de una manera masiva, y apostaron por inversión privada para producción petrolera. El Ecuador tiene que hacer lo mismo, acabando con esos prejuicios que decían, no, es que el petróleo tiene que usarlo solo el Estado. Es que el Estado no tiene que mover un solo dedo, porque la misma legislación actual establece que el Estado no puede participar con menos del 50% de las rentas por extracción de recursos naturales. Claro. Y eso es algo que se tiene que mantener. Y claramente eso significa que el Estado, sentado en su escritorio sin moverse, va a participar de los beneficios de esa inversión privada. Entonces hay que abandonar estos prejuicios, abrir la puerta a la inversión privada de una manera radical, que este sea un país para invertir en todos los sectores. Aprendamos de los comunistas chinos. Hace ya muchas décadas, Deng Xiaoping dijo, no importa si el gato es negro o si es blanco, lo importante es que case ratones. Claro. Y abrió el país a la inversión. Eso es un llamado al pragmatismo. Y vamos a lo que es hoy China, ¿no? Vea lo que es China. Exactamente. Un país que ha crecido aceleradamente gracias a ese influjo de capitales que tuvo y toda esa inversión privada. El Ecuador puede hacer lo mismo. Abrirnos para la inversión, que es el motor del crecimiento, y de esa manera poder elevar el nivel de vida de toda la población. Si no nos abrimos a la inversión, seguirá pasando lo que hasta ahora, que estamos sentados en millones de dólares y
tocando la puerta del Fondo Monetario para que nos tire un centro y poder seguir manteniendo los números regulares en la economía, ¿no? Definitivamente, es que no estamos aprovechando todo el potencial que tenemos y es un error totalmente decir, estas actividades no nos gustan. Claro. No petróleo, no minería, sí esta, no esta. No, eso así no han hecho ningún país del mundo. O sea, ya habíamos pensado si Estados Unidos iba a decir no minería. Claro. Ellos no le dijeron nunca no minería, no le dijeron nunca no petróleo. Y eso no significa que no impulsen todos los sectores. Todos los sectores Claro que sí. Hay que impulsarlos a la vez. Lo mismo hizo Canadá, lo mismo hizo Noruega. Hay que impulsar todas las actividades a la vez y explotar y aprovechar al máximo todo nuestro potencial en todos los frentes. Además, petróleo y minería es lo que da plata para que Estados Unidos, Noruega, Suecia puedan solventar todas las necesidades de estos países. Bueno, habrá tiempo para una próxima conversación. Gracias al economista Alberto Acosta Burneo, analista económico y político, editor de la revista Análisis Semanal y columnista de Vistazo, que nos ha acompañado hoy día aquí en un Café con JJ por Ecuador TV. Será hasta el próximo día lunes y que tengan muy buenas noches.